Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Los personajes se escapan de los libros y van a buscar al autor. El clown se escapa de la pista y va a buscar al empresario. El hombre se escapa de la vida y va a encararse a los dioses. Porque hay un momento en que es preciso determinar bien nuestra posición en este mundo. Como el marinero en el mar, conoce bien a dónde va. Tal vez nos vemos perdidos, sabemos que los dioses se duermen, que a veces es necesario despertarlos y blasfemar si no responden. Porque esto no puede ser eterno. Y hay que preguntar una vez, el clown, el hombre, tiene que preguntar una vez, esta pantomima sangrienta y desgarrada, este truco monstruoso y despiadado que está aquí, ahora, en la picota del escarnio, ¿para qué? ¿Qué significa? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿A la justicia? ¿Pero qué es la justicia? ¿Existe la justicia? Si no existe, ¿para qué está aquí Don Quijote? Y si existe, ¿la justicia es esto? ¿Un truco de pista? ¿Un número de circo? ¿Un pim pam pum de feria? ¿Un vocablo gracioso para distraer a los hombres y a los dioses? Respondedme, que me conteste alguien. ¿Qué es la justicia? Silencio. Silencio. Otra vez silencio. Una última pregunta. ¿No hay estrellas lejanas? ¿El hombre no camina más allá de sus gusanos? La gallina se come al gusano, yo me como a la gallina, y mi carne es la vianda del gusano. ¿La justicia no es más que este mecanismo? ¿No es más que este engranaje de noria? Voracidad organizada en una cadena sin fin. Un puesto fijo en este carrusel de mandíbulas abiertas. ¿Qué es la justicia? Nadie responde, ni una voz, ni un signo. ¿Qué es la justicia? Cuando Don Quijote pronunció por primera vez la palabra justicia en el campo de Montiel, sonó en la llanura manchega una carcajada estrepitosa que ha venido rodando de siglo en siglo por la tierra, por el mar y por el viento, hasta clavarse en la garganta de todos los hombres con una mueca cínica y metálica. Reíos todos, que la justicia no es más que una risa grotesca. Pero el payaso se yergue y se vuelve contra el empresario, contra los hombres y los dioses gritando: ¡basta! Basta, basta ya de risas. Que no se ría nadie. Que no se ría nadie. Mi sangre de clown vale tanto como la sangre de los Cristos. Yo no soy un payaso. Yo soy Prometeo. Vengo de la casta de los viejos redentores del mundo y he aquí dado mi sangre para hacer reír a los dioses y a los hombres, sino para fecundar el yerno. ¿Entendéis ahora? Don Quijote es el poeta prometeico que se escapa de su crónica y entra en la historia, hecho símbolo y carne, vestido de payaso y gritando por todos los caminos: ¡justicia! 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 Solo la risa del mundo, abierta y rota como un trueno, le responde. Paradoja monstruosa. Todas las voces de la tierra zumbando en coro, haciendo rueda en los oídos de este pobre payaso, del gran defensor de la justicia, con ese estribillo de matraca. No hay justicia. No hay justicia. No hay justicia. No. Yo sé, sí. Yo no sé si en esta hora en la que hablan los dioses, el momento actual de la historia no es tan dramática, el sarcasmo tan grande, la broma tan sangrienta y el hombre tan vil, que el poeta prometeico, el payaso de las bofetadas, se yergue, rompe sus andrajos grotescos de farándula, se escapa de la pista, se mete por la puerta falsa de una gran asamblea,
donde los reposos y los mercaderes del mundo dirigen los destinos del hombre, y así piden la palabra. Está Virginia Falcón aquí en el estudio Henry Chilo Yola, FM de la Calle. Muy buenas tardes, gracias por venir. Hola, Astor, muchas gracias. Me emociona este texto. Qué placer, cómo he disfrutado de esta lectura. ¿Qué leímos? Acabamos de leer un textito de León Felipe, que es de la nueva antología Rota. Este es un poeta viejo, pero para mí tan nuevo. Él retoma, digamos, los textos de los clásicos, entre ellos está medio cercano, es la modernidad que ha dejado, digamos, al pasaje entre la Edad Media y la modernidad, está la eterna pregunta. Ya los paradigmas de la Edad Media no sirven y la modernidad viene con nuevos planteos que tampoco dan respuestas. Y me parece que estamos, y después yo leía, ¿no? Después de la pandemia leía esto de estar en pasaje. Después de la pandemia, digamos, estábamos siendo testigos de una nueva caída, así como la historia con mayúscula, plantea esto de, bueno, están, digamos, las grandes eras y en cada era hay una caída. Bueno, quizás ahora estamos presenciando una caída de una era histórica. Con todo lo que eso implica, ¿viste, Astor? Con todo lo que eso implica. Estamos frente a una actriz, docente, también licenciada en Letras por la UNS. Sí, también. Actualmente participa de la murga Permiso Precario, pero muchas personas la conocen en referencia como fundadora de la compañía Pan y Circo. Virginia Falcón, bueno, ¿qué tema que has traído? Además de qué texto que has traído. Sí, y justo en esta semana y en esta vigilia, y trayendo a la justicia en nombre, también este nombre mayúscula y minúscula, porque yo pienso que la justicia tiene que morir en algún punto, la justicia vieja, la justicia esa que tiene a los grandes elefantes sentados sin accionar. Y ya es hora de que pensemos a construir una nueva justicia, tocando las puertas que haya que tocar. ¿Viste? No puede ser que todavía no nos empante un arma en la sien de alguien. Ya no importa, ¿no? No nos espanta. Sigue siendo como un zapping. Sí. Parte de un zapping. Se televisa y naturaliza. Y es eso. Entonces eso es lo que para mí, es lo que tiene que romperse, deconstruirse. Y esto del payaso, que también está acá, ¿no? Como el loco, el payaso, el artista, los idiotas en algún punto, para el sistema. Me parece que sí, que la mejor forma es hacer justicia desde una risa grotesca, una risa abufonada, una risa que se ríe mientras llora. Entonces, me pareció que este fue un texto, primero para compartirlo con tu hermosa voz y con todo lo que significa estar acá, pero también siento que es un texto que junto con el Fede nos conmueve, nos aunque sea viejo, nos actualiza, y también porque está bueno demorarse en los antiguos, en los anteriores. Voy a eso, vos decías un texto viejo y aparecía la idea de Quijote por allí. Sí. ¿Por qué el arte hoy se dedica a otras cosas? Yo he escuchado canciones que parecen monólogos de autoayuda en estas últimas semanas, o sea, cosas del tipo sentite bien, etcétera, etcétera. Liberate. Una especie de decálogo, claro. Sí. Pero en general el arte, en esa perspectiva histórica que plantea, se ha dedicado a pensar estos temas, entre ellos la injusticia. ¿Por qué crees que lo hace? Yo creo que el arte es digamos, acá, bueno, es casi epistemológica esta pregunta, porque, digamos, tiene que ver desde cómo separa el artista del hacedor, en términos que entendamos que el arte está hecho por hacedores y está hecho por obreros. Ya nos da una mirada de mundo y ya nos da una forma de posicionarnos políticamente frente al arte, y eso hace entonces que entendamos que los textos o las expresiones, cuales sean, de alguna forma se emparenten con la memoria, y la memoria tiene que ver con recuperar
a los anteriores. Siempre decimos con el Fede cuando estamos en seminario de Máscara, esto de, con la tradición vos la copiás, con la herencia haces lo que querés. Es como si recibieses una herencia de tu abuela y con eso, si querés, la demorás como ella hacía en un cofre abajo de la cama, o si querés realmente te la despifarrás porque sentís... Digo, esta idea de herencia como aquello que, lo que vos recibís de tu anterior, hacés con eso lo que querés, lo transformás, obviamente se cambia. En cambio, con la tradición, uno la recibe estáticamente y el día de la tradición se viste de gaucho porque le dijeron. Y yo creo que sí, el arte que se para desde la lógica del obrero, de la lógica con una perspectiva de mundo, con una mirada política, con una dirección, hace que revisemos, que estemos en estado de memoria, en práctica de memoria constante. Entonces yo creo que sí, que un poco los que caminamos sobre esa senda volvemos, ¿no? Bueno, como pasa en La Pana, ¿no? Volvemos a algunos artistas que se hicieron la pregunta antes y que siempre lo hicieron, y eso yo insisto, en términos de pregunta. Nunca cancelaron con la respuesta. El arte que pregunta, quizás, tiene mucho de venir y mucha tela para cortar. El arte que sentencia y esto, ordena, ubica, ese es el arte que, bueno, va a ser... obligadamente tiene fecha de vencimiento, ¿no? Claro, porque cuando uno habla de el espíritu crítico de las cosas, no está hablando de una nueva conformación, digamos, una conformación de una nueva moral o de una nueva ética, una nueva estética, sino justamente lo crítico es, por ejemplo, cuando hoy nos dicen que las cosas van mal porque los sueldos generan inflación, uno dice, che, pero será tan así, si hace rato que esto viene Exacto. de esta manera. Y en el arte, como en cualquier orden, o en la mirada filosófica, digamos, las Totalmente. cosas, implica la pregunta. ¿Y qué preguntas son las que crees que, o a vos te resultan hoy interesantes, volviendo o centralizando en lo artístico? Uno tiene estímulos todo el tiempo, si usa uno teléfono, está medio impuesto, como tiene estímulos todo el tiempo de deberes seres. Que claro, las cosas hay que hacerlas de alguna manera, ¿no? O sea, uno para ser feliz tiene que hacer tal cosa. Sí. Para conseguir trabajo tiene que tener determinada... Antecedentes. Sí, antecedentes y hasta forma de sonreír. Y para todo hay que hacer, y si no sos un gil, porque si no te va bien en la vida, si no disfrutás, si no sos feliz, si no vas al gym, ¿y qué otra cosa más? Si no tenés un cuerpo como es, un color como es, si no hablás de determinada forma. Seguro, Astor. Bueno, sí. Y en el arte a mí me da la sensación, porque la comparación venía para este lado, de que también, sobre todo cuando hay tantas cosas instituidas que nos median, como plataformas, como formas de, bueno, cosas que nos hacen darle una forma a lo que uno va a hacer, ya medio preconcebida, hay también un montón de mandatos, parecería. Siempre los hubo, ¿no? Pero hablo de los del momento. ¿Qué preguntas son las que vos hoy te haces respecto a lo que te viene de todos lados, como esto es lo artístico que va por acá? No es menor el dato, los medios de producción y circulación del arte hacen a tener en cuenta, bueno, cómo se produce. A mí lo que, digamos, nosotros, y digo nosotros inclusivo, pero también es a mí como mujer, como con un cuerpo en el que a veces no encajo, con una forma de decir que emite también arcaica, ¿no? A mí me gusta la mirada juglar, me gusta esa tonalidad, esa forma de las brujas, y ahí digamos, dejo que se filtre Virginia, digamos. Entonces, yo tengo mi fantasmática y mi forma de crear tiene que ver con lo analógico y inclusive con los objetos, ¿no? Pero sí creo que yo valoro muchísimo de la técnica hoy. Primero, bueno, los acercamientos a cosas que antes no. Y para el arte me pasa que entro en terrenos todo el tiempo de tensión, porque necesitamos estar negociando con el sistema de circulación. Bueno,
todo muy bien, pero si vos no tenés una plataforma digital en donde se pueda ver ese material, bueno, no quedás en festival, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, en esa negociación constante, y yo siempre siento que, por venir del campo de las letras, los discursivos me ayuda mucho, ¿no? Entonces, jugar con las formas, de repente reírnos desde las formas mismas. Una forma que ahora encontramos con esto de contar de qué se trata Anarquía Marítima es usando la misma lógica en cómo la obra hablaría, ¿no? No como hablamos nosotros que somos los gestores. Sino cómo esta obra se difundir. Y a veces es incómodo, porque hay que decir, vos que nunca venís o sea, poner verdades o poner en pregunta qué pasa con el público que sigue siendo el mismo, o la lógica del trabajo que hacen las salas independientes para cobijar obras. Son muchas cosas que me parece que los medios hay que interpelarlos. Yo lo que hago discursivamente es evidenciar la voz de manera que se exagere y se vea cómo esto de lo lindo, bonito y encima barato también entra en la lógica, pero por supuesto, confiando en que hay un espectador o que hay un receptor que entiende, que se puede distanciar y que puede verlo. En cuanto a las lecturas y a los universos que andan, a mí y a la hora de producir, los poemas, la literatura, para mí es una gran plataforma de despegue. La literatura es una, la plástica es otra, y para mí la cuestión arquitectónica, los espacios naturales, también lo son, digamos, a la hora de componer y meter todos los chiches a jugar. Pero la literatura sí, y me pasa que los mundos poéticos, no en términos de poesía textual, sino lo poético, sí. Las poéticas, me encuentro hoy relacionada con el mundo feminista, digamos, con estas mujeres que inclusive he descubierto mujeres de los 60 o de los 50 que ya estaban clamando cosas en un campo de tensión mucho más heavy que en el que yo me encuentro, y que tomando sus voces, pero bueno, una práctica mía que quiero empezar a ejecutar casi cada vez más, es la memoria, en sentido que también me los aprenda los textos. Me los aprenda de aprender, de que un día surja un momento y decir, sé esto, y lo sé porque me lo apropié. Entonces el dispositivo libro, el dispositivo compu, son tecnologías, y a mí me gustaría tenerlos adentro mío. Claro, no es algo. Pero bueno, tiene que ver con una mirada antropofágica también del arte, que es todo lo que sea comernos entre nosotros, ¿viste? Sí. Y para mí el arte es como un gran espacio de sobremesa donde sale la verdad. Después de comer, después que estás bien comido y bien bebido, sale una verdad de goce y de celebración que no sé en qué otro espacio uno las encuentra. Y yo tiendo y pienso que el arte tiene que ir hacia ahí, hacia un espacio de sobremesa, donde el artista tampoco se considere más que un plato de comida, pero sí esté en encuentro presencial y corporal con el medio, con la gente, con donde están, con la celebración. Y así pienso el arte. En eso, cuando el medio estoy un poco perdida porque me pierde el sistema, cuánto me gusta. Es imposible que uno le toque en la espalda, siempre lo lleven para otro lado, con alguna publicidad. ¿Tiene o con visualizaciones cosa. O no tiene visualizaciones? Sí, claro. Pero siempre vuelvo a ese eje de decir, no, recordá. Y bueno, es una constante. Ahí estamos, Astor, en esto, en la construcción constante. Yo leía el otro día un texto de la filosofía de la mirada que me reafirma por qué hacemos máscaras, y es esto de que las máscaras provocan el detenerse frente a otras metodologías para entrenamiento actoral. Las máscaras te detienen, porque la máscara es un gesto fijo, porque ya está acabado desde la plástica, y a vos te implica como intérprete de máscara estar detenido. Y me quedé con esa palabra, ¿viste? Y después fuimos a un festival y se atrasa una programación, y yo atiendo, la gente estaba muy ofuscada porque se había un poquito pasado el horario, ¿no?, de la programación. Y la estaba pasando muy bien la gente, paradójicamente.
Y también ahí se me ocurre decir esto, ¿qué pasa si nos demoramos? No pasa nada con la demora. Entonces, esta filosofía de la mirada en términos de demorarse en el arte, detenerse, hacer espacios en donde hay blancos activos, blancos provocados, pero blancos al fin. En ese sentido, el neoliberalismo, en términos culturales, opera en las subjetividades, ¿no? Y funciona mucho la autocensura. Yo he escuchado mucho en radios, en escenarios, en radios me refiero a quienes presentamos música, o en escenarios, decir que el tema no dure más de 3. ¿Por qué que el tema no dure más de 3 minutos? No hagamos una pausa en el escenario porque... ¿Por qué? Y en esos lugares en donde aparece lo humano, en el sentido de la atención, del detenimiento, de algo que me conmovió, y entonces dejé de hacer lo que estaba haciendo, presté atención a una propuesta de un otro, en ese entonces ocurre probablemente el hecho artístico. En cambio, pero ya no es que alguien venga y te diga de afuera, está instaurado, creo, y pregunto, en la propia subjetividad esto de mejor esto lo hago así porque a todo hay que hacerlo rápido, porque liviano. Así va. Claro. Sí, es un campo de lucha. Yo creo y pienso, siempre te hablo desde este distanciamiento también de decir, me parece, pero para no acabar los sentidos, nada más por eso. Que nosotros tenemos una plataforma acá bahiense muy, muy activa y provocadora de cosas, porque siempre está provocando. Y creo que el año 2022, 2023 se demostró que si uno no lo provoca, no existe casi, no existe. Es lo más desfinanciado, la cultura, lo desfinanciado, es lo que genera tensiones. El artista siempre está atrás de toda cartilla económica. Los tiempos siempre son los que restan, los que sobran. Entonces está demostrado de que el campo cultural bahiense, y cuando un poco nos vamos y yo vuelvo y lo valoro a eso, digo, wow, ¿cuánto hay? Y cuánto provocan los artistas, o sea, cuánto provocamos. E incluso me emociona cuando veo obras, digo, esta gente un rato estuvo pensando en cómo hacía esta transición. Y eso fue tiempo, eso fue decisión, eso fue un montón de cosas que no entran en términos de guita, financiero, no entran en términos de energía, no entran en términos de metafísica. Y bueno, yo siento que la plataforma bahiense, aunque uno está acá y a veces se contamina porque estamos al lado de un polo, y eso no nos tenemos que olvidar, nuestras formas de vincularnos son tóxicas porque estamos en una ciudad llena de tóxicos. Entonces, ¿cómo las redes, los cruces no van a estar tóxicos? Y no el tóxico capitalista, el tóxico de verdad, el tóxico de lazos rotos, de formas de poder llegar a acuerdos que cuesta. Y entonces, bueno, ahí es donde digo, ok, bueno, cuando me voy un poco y veo que por más de que estamos casi saliendo de la provincia, todavía somos provincia, y somos provincia bien, digamos, somos provincia bien, porque hay provincias que sí están olvidadas, pero en la latitud de donde estamos, digo, bueno, qué bueno, hay laburo, hay perspectiva, cada uno con su shade y con su look, y con su estética, y con su ética estética, y eso me parece rico y me parece que espesa las posibilidades. En la medida que todos empecemos a hacer lo mismo, que a veces con la mirada capitalina se nos instaura, ahí, pero digo, bien, por suerte tenemos todavía algunos focos de investigación que son distintos, que nos vamos pasando, me gusta tu proyecto, valoro lo tuyo. Esas lógicas que tienen que ser nuevas y se tienen que instalar de una vez. Estás escuchando a Virginia Falcón en Lecturas Compartidas. ¿Cuánto de esto que ocurre a nivel propositivo en cuanto a lo que el campo artístico propone, investiga, no tiene como contracara, digo desde el punto de vista crítico, una actitud que viene soslayando a su propia población? Quiero decir, artistas que giran en torno de una calecita automontada, es decir, 2 o 3 centros culturales, circuitos que olvidan que de los 350.000 habitantes, tal vez unos 1.000 asisten a esos lugares en donde se piensa críticamente. Esta crítica la
planteo desde la posición de incluirme en Sí, ella, ¿no? totalmente. Pero a veces siento que mientras reclamamos, por ejemplo, abran el teatro o reabran el teatro, nos olvidamos, cuando reclamamos solo eso, por supuesto la cultura es un derecho para nosotros básico, derecho humano, digamos, Sí. como el resto, Configurativo. pero daría la sensación de que después cuando la sala está llena y las cosas funcionan, nos olvidamos de todos los que se quedaron afuera de la sala, que son casi todos. ¿Cómo vemos ese vínculo entre público y trabajadora de la cultura en la actualidad? Yo a la academia la uso muy poco, pero a veces me la apropio para ciertas cosas. y sí me la estoy apropiando para hacer investigaciones de ese estilo. Ajá. Me tomé un poco el trabajo de saber cuánto es efectivamente el público que circula en espacios independientes. Y es de un total, según una encuesta Sí, latinoamericana en la que está inscrita Bahía, sí. es alrededor de fijos 600 personas. Ahí está, menor que el número que yo Menor dije. que el número que vos tiraste. Y hay, hoy incluido últimamente se abrió un espacio cultural, después hay que ver en términos de ordenanza y en términos de legalidades Sí. cómo están amparadas las salas para que se Sí, puedan, ¿no? Hay 21. Algunas en red de cultura, Espacios unas en culturales ESI independientes, y sí, otras claro. por fuera. Ujú. Bueno, hay un montón. Entonces, frente a este proyecto, con Pan y Circo, que es donde yo, ahí como, no me puedo escindir porque es como si fuese Sí, yo, sí. digamos. Nos propusimos hacer todo el año pasado una caminadita por cada... Fuimos a lugares donde solo entran 10 sillas. Ahí está. Que es el Parral. 10, 15. Si la gente está predispuesta a sentarse en el piso, ¿no? Porque también es eso. Acurrucarse, sí. Sí, porque también explica eso, ¿no? Bueno, un almohadón no es un espectador. Un almohadón. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos como espectadores? Esas lógicas. ¿Y qué entendemos por ser espectador y ser público? Preguntas, ¿no? Bueno, y vos sabés que nos dimos cuenta que cada sala, que no llegamos a las 21, cada sala tiene su comunidad, pequeñita, más grande, las que ya sabés que vas y te cerrás los ojos. La Pana es una, la Pana teníamos en simultáneo. Y después otra salita, ¿no? Nombro el Parral porque me parece que simbólicamente es atar abajo de un... su comunidad, ahí, en ese pedacito de baldosa, trabajando y pensando el arte. A mí me emociona. Ya se me estalla todo tipo de categoría. Se me estalla. Con que hayan 10, que en ese ex garage crean que pueden tener su tabladito y su teatro, ¡guau! Me emociona. Ahí no se pueden meter las políticas culturales muchas veces, porque las políticas culturales no dimensionan cuestiones que a veces son del término de sentir y que operan en la columna energética. Pero sí siento que, bueno, obvio, a veces están buenas ciertas luchas. Yo me he apropiado de que abramos el teatro y también fui la primera que cuando sacaron una cosa para anotarse, una planilla, fui la primera que la completé. ¿Viste? O sea, todo hay que ocupar. Otra movida antropofágica, todo hay que ocupar. Todo, para mí todo. Circuito independiente, circuito oficial, contraoficial, cloacas subalternas del arte. Después yo sé, o sea, que creo que cada artista tiene su distanciamiento crítico para decir, che, acá ya no comulgo. Pero también está buena darle una... ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando no hay luz de escena? ¿Qué pasa cuando hay velas? ¿Qué pasa cuando hay un camping? ¿Qué pasa? Y te da materia. En esa ando yo, Astor, en esa ando yo. Y en esa anda Pan y Circo. Y en esa también intento, cuando me invitan a otros proyectos, defender. No viene dado esto. Es muy provocado, muy como... Y no como el obrero operario chino que está solo cargando una caja. Ese obrero que también tenía formación política, que en los tiempos libres se sentaba a leer, que se preocupaba por tener mirada y filosofía, que se preocupaba y se ocupaba de su formación integral. Ese obrero hablo yo. Yo no hablo del obrero de ahora que es otro.
Hablando de tu rol docente en el menor tiempo posible, Sí, pues yo hago preguntas grandes y nos después cebamos. les digo en 20 segundos, No se vamos. ¿cuál es el destino de la humanidad? No, que apaguen los micrófonos y sigamos. seguimos, pero no. Hablando de tu rol docente, ¿cuánto aprendés enseñando? Uf, muchísimo. Son mis maestros y me emociona lo que te digo. Está estallada la educación pública, esa que está estallada. Los pibes después de la pandemia quedaron más etiquetados que antes, porque tenés aulas integradísimas. A mí se me estalló lo que sé. Pero a veces hago pruebas con los pibes, ¿viste? Y me veo que tienen preguntas mucho más nuevas de las que yo incluso me puedo preguntar hoy. Y cuento esto como para que veas. Estábamos en una clase y yo estaba distribuyendo unas telas y queda la color rosa. Entonces mi era precámbrica dice, no, el rosa para... Mirá, me operó así, inconscientemente. Queda rosa y queda un Nicolás. Y entonces Nicolás agarra la rosa y se va a jugar. Y yo le digo, pues, totalmente clausuradora, le digo, Nico, ¿te llevas la rosa? Sí, me dice. Y ahí yo dije, claro, estoy atrás. Y entonces para mí la educación es la pregunta nueva, incluso cuando yo creo estar actualizada. Después el resto, ¿qué me da? Yo estoy tratando últimamente de integrar vida y arte porque estaba siempre en mí la pregunta, bueno, me dedico solo al arte y dejo la educación, que es una pregunta que después, con mucho análisis, descubrí que era sistémica también. Y entonces estoy ahora haciendo mis pruebas de integración, educación, arte y arte todo, y arte vida. Entonces, en un momento me desesperaba por definirme, decir, no, ¿cómo voy a estar dando verbos? ¿Qué voy a estar dando verbos si yo quiero actuar? Y me descubrí que el verbo es, no el verbo pretérito perfecto, el verbo, el decir, es la primera herramienta para que después vos vayas al teatro. Y ahí integré, y me hizo el insight, ¿viste? Entonces, por eso creo mucho en la educación. En esta que está, no. En donde los gremios negocian por abajo, no. En donde estamos precarizados y que los paros no alcanzan, pero porque no nos alcanza el tiempo. No. Pero sí creo en un aula que viene a hacerme nuevas preguntas. Y les llevo algunas cosas a veces con el Fede, como los dos somos docentes, nos compartimos materiales y les llevamos estos tipos, y hablamos de esto. Y yo me pregunto, esto no es pesado para un pibe de 12 años. Y si yo no lo provoco, ¿quién? Si a veces no hay. Si todo está dado para que esté el happy, tiene un nombre eso. Sí. Después lo voy a... que happy no sé qué. En general el prejuicio siempre es del adulto, ¿no? Con los textos duros, supuestamente duros. Exacto. Es como las orquestas escuelas y la niñez. Exactamente. No, va a ser muy pesado. ¿Qué va a ser o pesado? Las líneas, exactamente, las líneas de culto. ¿Qué es el culto? El culto es lo que nos enseñaron para que nos subalternicemos ante los saberes. Quedan Entonces, más o menos 15, 16 conversaciones abiertas. Che, les traigo textos y hablamos. Vamos trayendo textos por... Y por lo pronto, resuélvanla ustedes. Le abro ahora a quienes están del otro lado, no, porque cuando dicen la gente que está del otro lado, uno no sabe el otro lado de qué, del otro lado de la valla. Sí, o de guardas, porque por ahí... Yo quiero decir que hay gente que nos está escuchando desde... Hay gente que nos está escuchando. Vamos. Nos están escuchando desde Quilmes, Espeleta, nos están escuchando en Pehuenco. Mi querido Pehuen. Y no sé cuántos otros lugares del mundo. Esta es el fin de mi intervención como productor. Muchas gracias por venir a compartir lecturas con nosotros. Gracias, amigues. Muchas gracias. Virginia Falcón ha pasado por Lecturas Compartidas. Nos despedimos ahora de un programa de radio de emisión diaria que se llama... Un grillo en tu almohada. Un grillo en tu almohada. Operado por Maya Dittler. Un grillo en tu almohada. Producido por Lucas Sebastián Sánchez. Un grillo en tu almohada. Colisionado por Astor Vitalis. Quédense en la radio que no sé lo que viene, pero debe estar muy bueno.